Hola, buen día. ¿Cómo están? Espero que bien. Aquí, como cada mañana, listo para compartir con ustedes una hora de intercambio, de transmitir palabra que espero esté edificando tu vida y puedas ser fortalecida en tu fe. Amén. Un saludo a todos los que se están conectando en esta bella mañana de martes. Parecía que iba a llover, pero está agradable el día, así como para unos taquitos de barbacoa con tortillitas recién hechas, cilantro y cebollita y una salsa, una salsa perrona y nada de coca. Después de eso un cafecito bien caliente. Bien, les saludo, les bendigo en esta mañana, espero que todos estén bien. Vamos adelante, ya vamos, ya estamos más cerca del final de esta pandemia. Ya estamos avanzando, no sé cuánto tiempo quede, pero vamos adelante y sobre todo con el favor de Dios, la provisión de Dios, la gracia de Dios sobre nosotros, la cobertura de Dios. He escuchado muchos testimonios de cómo la mano de Dios ha estado presente en diversas circunstancias, en diversos hermanos, y espero que tú también tengas un testimonio, que después de esta pandemia te quede una experiencia, un testimonio de vida, de algo que tú hayas vivido, que haya fortalecido tu fe y te haya ayudado a conocer más al Señor. Por cierto, quienes no saben, tenemos una página llamada Centinelas en el Muro, aquí mismo en Facebook, Centinelas en el Muro, donde las 24 horas del día, los 7 días de la semana hay intercesión, una intercesión continua. Si todavía no ingresas a esa página ni le has dado like, bueno, te invito a que lo hagas lo más pronto posible y te conectes a las transmisiones de intercesión. Estamos leyendo la palabra, estamos intercediendo, estamos diversos hermanos, no es una página de pan de vida, es una página del cuerpo de Cristo, porque hay diferentes pastores, diferentes hermanos, desde Chile, Argentina, hubo hermanos de Costa Rica, de Colombia, de Venezuela y de Estados Unidos, así como de México, que se conectan y es una bendición poder compartir con parte del cuerpo de Cristo que se encuentra en diversas partes, en diversos países, conectarnos en un mismo espíritu y juntos elevar nuestras oraciones al Señor. Así que si no te has conectado a Centinelas en el Muro, ni le has dado like, no sabes de lo que te estás perdiendo. Hay una movilización de intercesión. Ya estamos en la 5ª temporada, si no me equivoco. 5ª temporada, vamos por la 5ª lectura completa de las Escrituras. Y esta es una movilización imparable. Bien, vamos a Daniel capítulo 2. Estamos ahí con los sueños de Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño que se le olvidó en la mañana y mandó a traer a todos sus consejeros para que le dijeran cuál era el sueño que había tenido. Y además de saber cuál era el sueño, la interpretación. Y los sabios le dijeron, oye rey, nadie ha pedido esto. Si tú nos dices el sueño, nosotros te damos la interpretación. Y entonces Nabucodonosor les dijo, no, me dan el sueño y me dan la interpretación porque se me fue. Y entonces los sabios le decían, pero rey, nadie ha pedido esto, es algo fuera de lo común. Entonces el rey les dijo, si no me dan el sueño y la interpretación, los voy a matar a todos los consejeros, a todos los sabios. Y emitió un decreto y ya estaban a punto de matar a todos los sabios y consejeros porque no sabían cuál era el sueño, mucho menos la interpretación. Y Daniel, el profeta Daniel se dio cuenta, preguntó y entonces pidió una audiencia con el rey y le pidió al rey un chance. Dame un chance, déjame buscar en Dios
el sueño y la interpretación, y yo te lo daré. Y la escritura nos enseña que Daniel consultó a Dios y Dios le mostró el sueño que le había dado a Nabucodonosor y junto con la interpretación. Y era un sueño que trascendía más allá de su tiempo. Era un sueño donde Dios le revelaba 4 levantamientos de reinos, 3 reinos posteriores al reinado de Nabucodonosor, pero que finalmente serían derribados por una piedra no cortada por mano humana, y esa piedra revela a Cristo que vendría y tumbaría esos 4 reinos o esa estatua que representaba a esos 4 reinos, y que después se levantaría un monte, y ese monte representa la iglesia del Señor, que derribaría aquellos 4 principados para convertirse en un gran monte. Estos eventos ocurrieron mucho tiempo después de la vida de Daniel y de Nabucodonosor, pero vemos ahí cómo el Señor le estaba revelando y cómo se requería de un hombre llamado Daniel para traer ese sueño, conocer ese sueño y entender e interpretar dicho sueño. Y veíamos cómo los sueños pueden ser el mensaje de Dios, pueden ser cuando es a nuestro espíritu. No todos los sueños son de Dios, porque a veces es nuestra alma proyectando lo que desea o lo que anhela, pero Dios habla a nuestro espíritu. Y veíamos que el libro de Hechos, capítulo 2, en el mero día del Pentecostés, Pedro relata lo que Joel dice, que en los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y nuestros ancianos tendrán sueños. Habla de profetizar, habla de tener visión, y habla de los sueños. O sea, son parte de una manera en que Dios nos habla. Tanto las lenguas se tienen que interpretar como las visiones también, pero los sueños de igual forma. Entonces son la forma en que Dios puede hablarnos. Habla de muchas maneras. Obviamente nos habla por medio del Hijo, por medio de Cristo. Por medio de Cristo nos habla. Sin embargo, puede ser a través de sueños, a través de visiones y a través de profecía. Y veíamos la vida de José, cómo José tuvo un sueño donde Dios le mostraba, le daba el panorama, le daba la visión de lo que haría en él. Y hemos visto cómo llegó hasta la casa de Potifar. Ahí nos quedamos el día de ayer en la casa de Potifar, y estando en la casa de Potifar, José subió de ser un simple esclavo, se convirtió en administrador general de aquella hacienda. Administrador general. Pero recordemos que hubo un sueño donde el Señor lo estaba proyectando o le estaba mostrando hacia dónde iba. Y para llegar a ese punto, para el cumplimiento del sueño, era importante que desde su casa José fuera responsable, fuera un buen administrador de lo que ya hablamos. Después ascendió a la casa de Potifar a administrar una casa mayor que la de su padre, mucho mayor. Tenían esclavos, tenían tierras, tenían un sinfín de cosas. Pero ahí vemos cómo José va ascendiendo, va creciendo en capacidad para poder llegar al cumplimiento de su sueño, del sueño que Dios le mostró. Veíamos que, como ya sabemos, iba a ser gobernador de Egipto, y en un tiempo de hambre iba a poder alimentar a todo el mundo de su época, incluyendo a la familia de Jacob. Es la familia por medio del cual Dios estaba desarrollando su plan de establecer la nación de Israel, a través de la cual llegaría Cristo. Había un plan de parte de Dios y levantó un hombre para eso. Pero ese hombre necesitaba las capacidades para estar gobernando. Necesitaba el entendimiento, la sabiduría y la gracia para poder ocupar esa posición. De igual forma, nosotros debemos comprender que así como ese sueño de Nabucodonosor, y veamos este punto, ese sueño de Nabucodonosor revela que se levantarían 4 reinos, porque esa estatua, que era parte de oro,
parte de plata, parte de bronce, parte de hierro, y en los dedos había hierro mezclado con barro cocido. Representa 4 reinos, de los cuales voy a hablar mañana, si Dios lo permite. 4 reinos, pero que esos 4 reinos que se levantaron sobre la tierra serían derribados por una piedra, una roca, lanzada desde el cielo, y esa roca es Cristo. Cristo, y literalmente así ocurrió en el tiempo de Cristo. El punto es que Cristo vino y Él no se metió a un asunto de política o de gobierno o de reinos humanos, sino que trajo el reino de Dios, y cuando el reino de Dios empezó a predicarse, empezó a expandirse, se requirió de hombres y mujeres que entendieran el plan de Dios, que entendieran el diseño de Dios para, por medio de la iglesia, traer una transformación. Por medio de la iglesia, predicar el evangelio, establecer el reino, y la historia nos enseña que todo el mundo de ese tiempo fue evangelizado, todo el mundo. Aunque había una persecución feroz contra los cristianos, en primera instancia llamaban los del camino, pero después les llamaron cristianos. Hubo una persecución fiera, pero era un pueblo que entendía cuál era el sueño de Dios. Era un pueblo que entendía cuál fue el mensaje que Jesús les dio, a tal grado que evangelizaron todo el mundo, a todo el mundo, y llegó el momento donde el César, el emperador romano, decidió recibir a Cristo en su corazón, confesó su fe en Jesús. Este fue el desarrollo, la culminación del sueño de Dios. Había un sueño de parte de Dios mostrado a José, y veamos este punto, mostrado a José, porque Dios, en su anticipado conocimiento de las cosas, sabía que vendría un tiempo de hambre, y en ese tiempo de hambre debía preservar la vida del linaje de Jacob, porque de ahí venía la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, por medio de la cual vendría Cristo. Pero José debería entender ese sueño, interpretar el sueño y caminar hacia allá, porque era necesario llegar a ese punto para poder preservar a esa familia, a esa descendencia, y que no murieran de hambre. Este mismo punto lo debe entender la iglesia de hoy. La iglesia de hoy. Hay un sueño de parte de Dios, hay una visión de parte de Dios, hay una visión de Cristo que se tiene que manifestar, que se tiene que establecer, pero esa visión de Cristo se cumplirá en una generación que se prepara, en una generación que se alista, en una generación que enfrenta dificultades, que enfrenta situaciones difíciles, que comprende que el reino de los cielos sufre violencia, pero que los violentos lo arrebatan. Hay una versión que interpreta esas palabras de Jesús diciendo que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos tiene oposición de hombres que con fuerza evitan que se establezca, pero que los violentos lograrán establecerlo. Mira estas palabras, desde los días de Juan el Bautista, la generación que preparó el camino a Cristo, desde que Cristo se quiere manifestar o establecer, señala que hay una oposición. Hay fuerzas espirituales que se oponen para que eso suceda. Y se requiere de una generación que entienda el mensaje de Dios. Se requiere de una generación que comprenda cuál es el plan de Dios. Se requiere de una generación esforzada y valiente, que interprete ese sueño, que interprete la voluntad de Dios y la traiga a tierra. La manifieste. Pero así como José fue procesado para llegar a ser el hombre de Dios para ese tiempo y poder traer la voluntad del cielo a la tierra y alimentar con el pan, con el alimento a esa generación, hoy se requiere una generación que lo comprenda, que entienda que hay un plan de parte de Dios, que hay un sueño de parte de Dios y que esté dispuesta a cumplirlo. Porque hay mucha gente que no está agradecida con Dios y no quiere comprometerse y no quiere dar el extra y no quiere traer el sueño de Dios a la tierra, cumplir el plan de Cristo. Generaciones pueden pasar, generaciones pueden transcurrir y el evangelio sigue siendo llevado a las siguientes generaciones hasta que hay una generación que entiende cuál es el plan de Dios, que comprende que no estamos llamados a estar encerrados en las paredes, los hermanitos cantando los coritos
esgrima bíblico, entreteniéndonos ahí. Vemos que Dios tiene un plan. Necesitamos comprender, necesitamos buscar ese sueño. ¿Cuál es el sueño de Dios para esta generación? ¿Cuál es el plan de Dios para esta generación? Y caminar hacia allá, interpretar ese sueño y cumplirlo. José, continuando con José, llegó a la casa de Potifar y tendría una responsabilidad mayor que en la casa de su padre. De igual forma, en la iglesia nosotros debemos ir avanzando y adquiriendo responsabilidades mayores, comprometiéndonos más con el Señor. De ser simples congregantes, de ser simples hermanitos, a decirle a la iglesia donde tú pertenezcas, decirle a tu pastor, pastor, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo apoyar? ¿Qué podemos hacer? Tengo tiempo de trabajo, tengo ocupaciones en casa, pero hay tiempo que puedo disponer para el Señor. Aquí estoy. Decir, heme aquí, ¿en qué puedo servir? Porque necesitamos seguir, asumir responsabilidades mayores en la iglesia del Señor. Y aquí vemos a José en la casa de Potifar con una asignación mayor. Pero estando en esa asignación mayor, la esposa de Potifina, Pitufina, la esposa de Potifar, empezó a coquetear con José, empezó a aventarle los canes, empezó a aventarle los perros y José era un hombre íntegro, un hombre sexualmente puro, un hombre con temor de Dios, un hombre responsable que no cedió ante la tentación. Y la mujer lo acosaba, y la mujer lo acosaba, y la mujer lo acosaba. Y sabes que en el desarrollo de la vida, surgen diversas tentaciones en diversas temporadas. Empresarios, hombres que les empieza a ir bien, hombres que empiezan a desarrollarse y a tener éxito, de pronto les aparecen este tipo de situaciones donde se abren puertas o se presentan puertas donde el adulterio o ese tipo de asuntos aparecen en el camino. Y cuando no hay temor de Dios, cuando no hay integridad, cuando no hay claridad de lo que se quiere alcanzar, pues esas puertas se abren y las personas empiezan a cometer este tipo de acciones. José vemos que fue un hombre íntegro que no cayó. Por eso no solamente le hay empresarios, sino que también hay ministerios que conforme van avanzando, van desarrollándose, se les aparecen también estas puertas donde Pitufina, la esposa de Potifar, pretende distraer, pretende atrapar, pretende detener. Pero las personas que tienen claro el sueño que Dios les mostró, las personas que tienen clara su asignación en la tierra, las personas que comprenden que esos sueños solamente se cumplen viviendo en integridad y de la mano de Dios, se abstendrán de ese tipo de situaciones, se abstendrán. El camino está plagado de hombres y mujeres que cayeron ante la esposa de Potifar, que cayeron ante la esposa, ante esta figura que se aparece en el camino. José tenía una asignación mayor, pero estaba a medio camino. Y estando allí, pudo haber caído o pudo haberse o mantenerse en integridad. Y José decidió mantenerse en integridad. Y mantenerse en integridad le costó su libertad. Mantenerse en integridad lo hizo presa de calumnias, porque la esposa de Potifar lo calumnió, señalando que era él el que la pretendía, señalando que era él el que la estaba acosando, de tal manera que Potifar lo tomó y lo metió a la cárcel, de manera injusta. Ahora está en un pozo de manera injusta y ahora está cayendo a una cárcel de manera injusta. Ya había caído a un pozo porque sus hermanos lo aventaron de manera injusta, sin embargo él guardó su corazón, pero ahora está en una cárcel. Y la escritura muestra las cárceles de diversas formas. Puede haber cárcel de amargura, puede haber cárcel por falta de perdón, una serie de cárceles en las que podemos caer, cárceles emocionales, cárceles espirituales. Y ahí fue llevado José a esa cárcel de Potifar de una manera injusta. Pero había un sueño, había un plan. Recuerda que el reino
cielos, o sea, se levanta oposición para que el reino de Dios se establezca. Se levanta oposición. Y cuando uno no discierne estas cosas, uno se engancha y empieza a juzgar a la gente y empieza a quejarse y empieza a reclamarle a Dios. Dios, tú me mostraste un sueño y mira dónde me tienes. Tú me mostraste que había algo grande para mí y mira dónde estoy, aquí en la cárcel. Empieza a resentirse contra Dios, a resentirse contra las personas y a perder de vista lo que Dios le mostró. Recuerda que lo que Dios te mostró se va a cumplir siempre y cuando tú te determines a no perder tu comunión con Él y seguir adelante. Se va a cumplir. Hay trampas, hay señuelos que el enemigo pone, hay piedras que pone en el camino. Sin embargo, que tu mirada esté en el Señor. Que tus ojos estén en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pon tu mirada en Él. Así como dice la Escritura que Moisés se sostenía como mirando al invisible. Así se sostenía. En medio de lo que atravesó en el desierto, de las dificultades, de la murmuración del pueblo, de todas las situaciones que vivió, él se mantenía firme como mirando al invisible. Y hay otra parte donde dice que miraba el galardón. Ponía su mirada en el galardón. Y esta es una llave que debemos aplicar a nuestra vida. Hay situaciones complicadas que puedes llegar a vivir. Tal vez tú no has caído a un literal, ni has caído a una cárcel literal, pero hay otro tipo de situaciones que estás enfrentando. Sigue la misma dinámica que José. Tu mirada en aquello que el Señor te mostró. A José el Señor le mostró eso, de manera que él entendió, esta cárcel no está dentro del sueño que Dios me mostró. Este no es el final de mis días. Caí de manera injusta, pero este no es el final de mis días. No es el final de mis días. Lo que estás viviendo en este momento no es el final de tus días. La necesidad o crisis que estás atravesando en este momento no es el final de tus días. Pero tienes que interpretar o buscar esos sueños de Dios para ti. Si le mostró sueños a un rey pagano llamado Nabucodonosor, que no te los vaya a mostrar. Si le mostró esos planes a un rey impío, a un rey que había destruido el templo de Jerusalén, a un rey pagano que tenía otros dioses, el Dios eterno le mostró sus sueños, que no te los vaya a mostrar a ti. Dios te puede mostrar los planes para tu vida, el propósito para ti. Y cuando eso se te revela, no hay pozo que te detenga, no hay esclavitud que te limite, no hay tentación que te haga caer, porque tu mirada está en el Señor y en el galardón. Tu mirada está en el Señor y en lo que tiene en su mano, el galardón que ha preparado para ti. De manera que si estás en una cárcel temporal, tú debes saber que los días van a llegar en que se abrirá esa puerta y saldrás de ahí. Se abrirá esa puerta y tendrás libertad. Se abrirá esa puerta y solamente será para promoverte a una vida mejor. Será para promoverte a un escalón más arriba. Pero tienes que superar todo lo que hablábamos ayer, todo sentimiento de autoconmiseración. Es que yo estoy aquí porque me trataron mal. Es que yo estoy aquí. Me acusaron injustamente, me quedé sin trabajo porque los envidiosos, que mis compañeros envidiosos dijeron mentiras de mí y te quedas resentido, te quedas en una cárcel y transcurren los meses, los años y sigues en esa cárcel. Hay gente que se acostumbra a estar en la cárcel. Hay gente que se acostumbra a ser el centro de atención. Hay gente que se acostumbra a recibir, a argumentar eso que vivió para estar pidiendo ayuda o recibiendo amor de la gente. Y no tenemos que acostumbrarnos. Es verdad que viviste cosas difíciles. Es verdad que tal vez te corrieron injustamente del trabajo o perdiste una empresa por las trampas que un socio cometió en contra tuya. Es verdad, puede ser cierto. Pero pon tu mirada en el Señor, en lo que sigue, en lo que viene. No te quedes los próximos 30 o 40 años encerrado en esa cárcel de amargura. Una ocasión había un hombre que estaba en la cárcel y había sido llevado de manera injusta a la cárcel. Y entonces él gritaba, déjenme salir, déjenme salir. Caí aquí de manera injusta, déjenme salir, déjenme salir. Y la gente que lo escuchaba desde afuera se conmovía, y miren, pobrecito, llévale una torta de la barda y un agua de horchata. Mira, llévale de comer, está sufriendo. Y él decía, déjenme salir, estoy aquí de manera injusta.
me acusaron injustamente, me pusieron una trampa y aquí estoy en la cárcel. Y era el centro de atención de todas las personas que ahí se reunían para escucharle y para darle su torta de la barda y para darle su agua de horchata. Y todas las mañanas él se levantaba diciendo, déjenme salir, déjenme. Y movía las rejas y lloraba y gritaba. Y la gente que pasaba se conmovía y venía y ya le compraban ahí de comer y lo escuchaban y lo atendían y oraban por él y pobrecito y mira cómo lo han tratado injustamente. Y así era la vida de este hombre. Hasta que un día, una mañana él se levantó y como cada mañana iba a hacer lo mismo, déjenme salir y se abrió la puerta. La puerta estaba abierta y dijo, wow. Se abrió la puerta, pero la volvió a cerrar. La volvió a cerrar para continuar diciendo, déjenme salir, porque esa situación ya se había vuelto el centro de atención de todos los que estaban y cada día lo veían. Ese punto de autoconmiseración es algo que tenemos que romper, que no permitir en nuestra vida. Tenemos que sobreponernos de esas cosas que pudimos haber experimentado, vivido y caminar hacia el sueño que Dios nos ha mostrado. Si el Señor no te ha mostrado, y no necesariamente por medio de un sueño, pero si el Señor no te ha mostrado su propósito, si el Señor no te ha mostrado el plan para tu vida, entonces probablemente te quedes atorado en el camino. Porque esa palabra, ese sueño, esa visión, es el aliciente que nos inspira a seguir creyendo. Es lo que te levanta cada mañana para seguir luchando. Es lo que te hace sobreponerte de caídas. Es lo que te hace sobreponerte de malas noticias. Es lo que te inspira a seguir adelante. Porque es lo que Dios te mostró. Es por lo que luchas. Es en lo que inviertes la mayor parte de tus pensamientos. Es en lo que inviertes tus recursos. Es en lo que te alimentas, te preparas. Te conviertes en un experto porque sabes hacia dónde vas. Pero es necesario que Dios te lo muestre, porque de lo contrario estarás agarrando caminos que tal vez no te conduzcan a tu propósito porque no sabes cuál es el sueño o el plan de Dios para ti. José lo tenía claro. Y estando en la cárcel, la Escritura dice que halló gracia delante del carcelero, de manera que el carcelero dejó bajo su cuidado a todos los que estaban en la cárcel. Imagínate, estaba en la casa de Potifar y Potifar vio que el Señor prosperaba todo lo que él hacía. Pero estando en la cárcel, este hombre no cambiaba. Este hombre era el mismo. Fue el mismo. De manera que el jefe de la cárcel dijo, wow, este José y los demás me inspira tanta confianza que le dejo las llaves de la cárcel para que aquí atienda a los carceleros y abra la puerta cuando les traigan de comer o cuando les traigan la bebida. Le inspiró confianza al carcelero, que el carcelero ya no se preocupó de nada, porque ahí había un hombre íntegro. Un hombre que tenía un sueño y lo hacía ser diferente. Un hombre que tenía claro el sueño de Dios para su vida y caminaba en aquella dirección. Caminaba en esa dirección. Estando ahí, que es a donde quiero llegar en esta hora, estando ahí, en la cárcel, la Escritura nos dice que llegaron dos funcionarios del rey. Dos funcionarios, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Llegaron allí a la cárcel por diversas faltas que la Escritura no señala qué faltas cometieron. Pero llegaron ahí el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos. Y estando ahí, una noche tuvieron un sueño cada uno. El jefe de los sueño y el jefe de los panaderos tuvo otro sueño. Y en la mañana estaban como perturbados porque habían tenido ese sueño y no lo entendían. Habían tenido ese sueño y no lo podían interpretar. Y José, que era el encargado de todos los que estaban en la cárcel, mira cómo José aún estaba en la cárcel, tenía un espíritu de servicio. Tenía un espíritu de servicio y además tenía los dones espirituales de acción. Porque la interpretación de los sueños, él aseguró que era la interpretación que Dios daba. De manera que la palabra de ciencia que hoy conocemos, la palabra de conocimiento, para interpretar esos sueños estaban activos en José, aunque estaba en la cárcel. Porque físicamente estaba en la cárcel,
pero espiritual y emocionalmente él estaba libre. Y por esa razón él podía servir a los demás. Por esa razón él podía estar atendiendo a los demás. Y cuando vio a estos dos hombres preocupados, estaban preocupados en la mañana, les preguntó, ¿qué tienen? ¿Qué tienen? Alguien con resentimiento le dice, no, hombre, ¿qué me importa que estén preocupados? Lléguenle. Alguien con resentimiento puede tener dones, puede haber servido en alguna congregación, en alguna iglesia, pero cuando fue llevado a una cárcel espiritual o emocional de manera injusta, se resiente y deja de servir, deja de participar, deja de estar al servicio de Dios y al servicio de su prójimo. Pero en José no pasó eso. Y eso tampoco tiene que pasar en ti ni en mí. No tiene que pasar en nosotros. Porque nosotros seguimos el ejemplo de Jesús. Jesús sabía que uno de sus discípulos lo iba a entregar. Sabía que Judas lo iba a traicionar, lo iba a vender por unas monedas de plata. Pero aún así, Juan capítulo 13 nos dice que Jesús los amó a todos hasta el fin. Los amó a todos, incluyendo a Judas. Le lavó las manos, le lavó los pies, perdón. Porque claramente Juan capítulo 13 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas y que venía de Dios y a Dios iba. Esa es la clave. Sabía que el Padre le había dado todas las cosas, que Dios y a Dios iba. Sé de dónde vengo y a dónde voy. Sé de dónde vengo y a dónde voy. Por eso Jesús le pudo lavar los pies a sus discípulos. A Judas, sabiendo que lo iba a traicionar. Como José sabía a dónde iba, porque el Padre se lo había mostrado, como José sabía que era cuestión de para llegar al cumplimiento, ¿no? Pues él estaba en la cárcel con la mejor actitud. Él estaba tal vez cantando ahí en la cárcel, tal vez siempre sonriendo y alegre, siempre servicial. Por eso cuando ve a dos personas preocupadas, turbadas, les pregunta qué es lo que tienen. Mira el corazón de José. Mira el corazón de este hombre que sabía claramente a dónde iba y por esa razón tenía la mejor actitud para poder servir. La mejor actitud. No se quedó atrapado emocionalmente en el pozo. No se quedó atrapado emocionalmente con la falsa acusación de Pitufina, de la esposa de Potifar, sino que sabía dónde iba. Sabía que Dios le había dado un sueño y para allá iba. Y entonces el copero y el panadero le dijeron, es que tuvimos un sueño cada uno y no sabemos qué significa el sueño. Y entonces José les dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? A ver, cuéntenme el sueño. Cuéntenme el sueño. Chismosón, ¿verdad? Cuéntenme el sueño. Y ahí está el copero contando el primer sueño. Ahí está el copero contando el primer sueño. Fíjate bien, los que saben interpretar los sueños de Dios para sus vidas, pueden interpretar los sueños de otros. Y aquí viene el copero contándole el sueño. Pues yo me vi frente a una vid. Y esa vid tenía 3 sarmientos que de pronto brotaban. 3 sarmientos que de pronto brotaban. Y al brotar, el proceso se dio rápido hasta que hasta que maduraron. Hasta que maduraron. Entonces yo tenía la copa de Faraón en mi mano y tomé las uvas, las exprimí y se las di en la mano a Faraón. Se las di en la mano a Faraón. Y entonces José le interpretó el sueño y le dijo, la interpretación es esta. Dentro de 3 días serás restituido en tu cargo. Dentro de 3 días. Cuando esto suceda, acuérdate de mí. Acuérdate de mí porque fui robado injustamente de la casa de mi padre, soy hebreo y estoy aquí de manera injusta. Acuérdate de mí. Ahí probablemente fue un error de José porque él hasta ese momento había confiado en Dios y aquí se puso a tratar de depender del hombre. Y dice la escritura que a los 3 días se cumplió ese sueño y el copero fue restituido a su puesto, pero se olvidó de José. Se olvidó de José. Porque nuestra promoción no la va a hacer el hombre. Nuestra promoción la va a hacer el Señor. Nuestro sueño no lo va a cumplir el hombre. Lo va a cumplir el Señor. Seguramente usará una persona para abrir alguna puerta. Pero tú no tienes que buscar en los hombres lo que Dios te va a dar.
lo que Dios, porque la gloria se la va a llevar el Señor. La gloria de lo que va a ocurrir en tu vida se la va a llevar el Señor, nadie más. Entonces el panadero, ya encarrerado, vio que era una buena interpretación. Dijo, wow, esa palabra me gusta. Esta palabra está poderosa. Ya, dame una palabra. Dame una palabra. Y entonces ya el panadero le dice, bueno, yo también tuve un sueño. Y mi sueño fue que yo tenía 3 canastos blancos sobre mi cabeza. Y en la parte de arriba, en el de arriba, había toda clase de manjares hecho por panadero, que venían las aves del campo y se lo llevaban. Y José le dio la interpretación. Pues bueno, el sueño es similar. Esos 3 canastos son 3 días. En 3 días, Faraón te va a mandar llamar para cortarte la cabeza. Para cortarte la cabeza. Y así sucedió. A los 3 días, el panadero fue sacado, el copero fue sacado para ser llevado y restituido a su puesto, y el panadero fue sacado para que le cortaran la cabeza. Se cumplió exactamente lo que José había interpretado. Ahí estuvo la interpretación. Pero vamos a ver de dos formas estos sueños. Vamos a ver de 2 formas este sueño. Vamos a ver de 2 formas. El copero tenía una asignación. Los coperos el jefe de coperos era una asignación de muchísima importancia, también la del panadero, porque en aquel entonces la forma de acabar con un rey era envenenándolos. Entonces el copero y el panadero, los que llevaban alimento, deberían ser personas de muchísima confianza, porque un traidor podía poner veneno en el alimento o en la bebida y acabar con el rey. Los que conspiraran contra el reino podrían hacer uso de ese tipo de recursos para derrocar a algún rey. Entonces tenía que ser alguien de confianza. Y era una asignación que tanto el jefe de coperos como el jefe de panaderos deberían entender con claridad. Antes de darle la culpa al rey, a ver, déjame probarla, porque si se va a morir, si es veneno, tengo que morir yo en lugar de mi rey. Soy responsable de la vida de mi rey. Entonces eran personas con una clara asignación de que sus vidas, la vida del rey casi estaba en manos de ellos. Y que era preferible que ellos murieran en lugar de su rey. Dar la vida por su rey. Y eso no cualquiera lo hacía. Pero además debería tener un claro entendimiento de los procesos. Porque era el jefe de todos los coperos. Tenían que darle el mejor vino al rey. No era un puesto menor. Era un puesto de relevancia. Era una asignación relevante, cercano al rey. Pero deberían tener el entendimiento de cómo se producen los mejores vinos, porque es para el rey. Es una bebida que tiene que ser la mejor, de la mejor calidad, porque es para el rey. Nada de similares. Tenía que ser de lo mejor, nada de cañabret. El mejor vino. Entonces tenían que entender de procesos. No era un asunto de compadrazgo. No era un asunto de amiguismo como hoy se ven en nuestros tiempos. Era otro tipo de mentalidad. Era gente que supiera realizar esa función. Eran funcionarios, así como el funcionario de economía debería tener claramente cómo camina la economía y no estar ahí por amistad. Así como el funcionario que estaba como Potifar, que estaba al frente de los ejércitos, debería tener claramente cómo se desarrolla la milicia, cómo se usan las estrategias de guerra para poder operar en esa función. Así como el secretario de Hacienda debería entender todo lo que tiene que ver con impuestos y ser una persona experta y no por amiguismo o no por compadrazgo ocupar un lugar. En ese entonces, en el reino debería ser ocupado por personas que supieran desarrollar la tarea que se les asignó. En el reino de Dios pasa lo mismo. En el reino de Dios hay generales, en el reino de Dios hay capitanes, hay hombres de Dios a los que se les ha delegado mucho por gracia de parte de Dios, pero también porque se han mostrado responsables en su asignación. Todo lo que recibimos es por gracia, pero no todos los que recibimos por gracia respondemos con un alto sentido de responsabilidad a la encomienda que se nos ha dado. Para todos hay un llamado, para todos se nos han dado dones, a todos se nos ha dado una facultad para participar en el cuerpo de Cristo, pero no todos lo desarrollan
o no todos lo ejercen con un alto sentido de responsabilidad. Algunos tienen su talento escondido y otros lo están multiplicando, lo están poniendo al servicio del Señor. Entonces, aquí vemos a dos funcionarios, uno que fue restaurado y otro que fue desechado. Vamos a ver un poquito los sueños. Vamos a ver un poquito los sueños. ¿Qué soñó el jefe de los coperos? Mira cómo el sueño del copero proyecta. Ojo con estas palabras. El sueño del copero proyecta el claro entendimiento que él tenía de su función como copero. Es decir, ese sueño revela lo que había dentro de él. Ese sueño revela lo que estaba en su alma, en su espíritu, acerca de su asignación. ¿Qué vemos en el sueño? Vemos que él está frente a la vid. O sea, tiene sus ojos en la planta que produce las uvas de donde saca el vino para su rey. O sea, está al frente de la vid. Está frente al proceso de producción, al sistema de producción del vino, porque era su asignación. Frente a la vid. Dice la Biblia que al ojo del amo, no dice eso la Biblia, ¿verdad? Pero al ojo del amo hay un dicho que dice, al ojo del amo engorda el caballo, que quiere decir al pendiente de la empresa, del negocio, de donde se obtienen los recursos, hay que estar allí para que engorde el caballo. Entonces aquí está frente a la vid. Ahí está un claro entendimiento de que sus ojos deben estar en el proceso de producción. Pero luego ve que salen 3 sarmientos. Y los sarmientos son las ramas de donde sale el fruto. Entonces él está al pendiente de los procesos de producción de las uvas, de los procesos de producción. Porque de esas ramas, en el sueño, él mira que de pronto brota. Así dice, que brota. Brota la flor, brota la flor, sí, exactamente, donde va a salir la uva, donde vemos que el copero entendía el momento, el tiempo, y debería estar al cuidado de esos brotes, de esos retoños, de esa flor que estaba saliendo, porque esa flor representa la uva que él necesita para proveerle de vino al rey. Y entonces, dice la escritura que él ve que llega a madurar, donde en el sueño vemos que él tenía el entendimiento de cuándo estaba ya la uva en su mejor momento para ser arrancada. Él entendía, era tan experto que ejercía una función que aunque él no estaba allá en el campo viendo todo eso, él entendía cómo debía ser, en qué momento se debería arrancar la uva, porque había llegado al punto en donde se extraería el vino de la mejor calidad para el rey. Él lo entendía. Y entonces dice que arrancaba mismo y la exprimía. ¿Dónde tenía la copa? La copa la tenía en la mano. La tenía en la mano. Es decir, estoy listo para servirle vino a mi rey. Estoy listo, yo mismo se lo voy a entregar. Pero yo mismo entiendo todo el proceso. Entiendo todo el desarrollo. Cómo será el fruto y sé el momento oportuno para arrancar la uva, echársela a la copa, para dársela personalmente a mi rey. ¡Wow! Entonces, ahí se ve el entendimiento de lo que había en el alma, en el espíritu de este hombre, acerca de toda su asignación. De todo lo que tiene que ver con su llamado, que era ser copero. Pero vemos al panadero, cuando vemos el sueño, en el sueño vemos la proyección. En el sueño se proyecta el entendimiento que él tenía de su asignación. Era panadero. ¿Pero qué soñó? Dice que soñó que tenía tres canastos blancos encima de sí. 3 canastos blancos. O sea, su mirada no estaba en el pan. Su mirada estaba en otro lugar. Los tenía sobre su cabeza. Estaban blancos. Hay una versión que dice estaban limpios, como si no tuvieran nada más que el de arriba. Pero él no podía ver lo que con sus ojos naturales, pero en el sueño había pájaros, en el sueño veía que en el canasto de arriba había toda clase de manjares hecho por un panadero, dice una versión, hecho por un panadero. O sea que ni siquiera supo quién los hizo. Un panadero los hizo y los trajo aquí. Hay que llevárselo al rey, no sé quién hizo este pan,
No sé si se lavaron las manos para prepararlo, no sé cómo está porque arriba no logro verlo, pero hay que llevárselo al rey. Pero dice que mientras iban las aves del campo se robaban ese pan, se lo comían, donde vemos una merma, una pérdida porque no está atento a los procesos de producción. No se ve la planta de trigo, no se ve cómo se extrae la cosecha, no se ve cómo se procesa el pan y simplemente se ve un sueño vago, donde el alma del panadero proyecta su entendimiento de la asignación que tenía. Por eso le cortaron la cabeza y lo quitaron. Entonces, aquí vemos cómo el cumplimiento de los sueños está íntimamente relacionado a la interpretación de esos sueños y a la preparación para la consumación de esos sueños. Por ejemplo, si el Señor te ha puesto un sueño a ti, no sé qué sueño te haya puesto, te haya mostrado. Tal vez te haya mostrado que tu asignación en esta tierra sea ser un gran doctor. O tu asignación en esta tierra sea ser un buen arquitecto. O tu asignación en esta tierra sea ser un gran empresario. O ser una persona que participa en política como gobernante. O tengas un llamado al ministerio. Yo no sé cuál sea el plan de Dios para tu vida. Pero tú puedes estar en una de las dos posiciones. En la posición del copero o en la posición del panadero. ¿Sí? El copero mostró que tenía claramente cómo ejercer su función. Claramente. Entonces, alguien dice, yo quiero ser empresario. Sí, Dios me mostró que voy a ser un gran empresario. Pero se levanta a las 12 del mediodía, no sabe de trabajo, no sabe de esfuerzo, no sabe de ahorrar, de administrar, de invertir, no sabe de trabajo en equipo. Entonces, ese sueño puede ser como el del panadero. Pasan los 3 días, pasa el tiempo y no se alcanza aquel sueño. Y la persona dijo, es que Dios me dijo y me lo confirmó por boca de profetas. Pero pues por tu falta de entendimiento, de experiencia acerca de lo que tienes que realizar, ese sueño no se cumple. Y digamos que se cumple, digamos que abres una empresa y la pones, pero a los 3 meses la cierras porque ya no tienes para la renta, porque no sabes vender, porque no sabes administrar, porque no sabes publicitar, la importancia de la publicidad. He visto muchos negocios que se cierran y les he dicho, tienes que promover, si no promueves la gente no va a saber que está aquí, pero parece que no comprenden el consejo de la importancia de la publicidad, que no invierten en publicidad y a los 3 meses cierran. Es que nadie venía, pues nadie venía porque no había publicidad. O sea, aspectos tan sencillos que llevan a cortar la cabeza de los sueños de muchas personas por la falta de experiencia, por la falta de conocimiento, por la falta de aplicación. O sea, si Dios te mostró que vas a ser un doctor, pues empieza a documentarte, empieza a leer aquí y allá, empieza a tratar de conocer a personas que tienen que son doctores, que son médicos, y empieza a preguntarles, a tener amistad, relación con ellos para poder empaparte de eso. Conoce, busca, descubre, porque esos 3 días pueden representar el tercer día donde el Señor resucita, donde el poder de la resurrección opera a nosotros para el cumplimiento de su propósito. ¿Qué va a pasar después de esta pandemia? ¿Se pasa a caminar por los sueños que Dios te ha mostrado? ¿Y qué estás haciendo ahorita? Ahorita hay tantos documentales, tantos tutoriales en internet de manera gratuita, que si tú quieres ser chef, pero no tienes para pagar los estudios, pues en internet busca y de manera gratuita y vas a ver muchos documentales, muchos tutoriales. Empieza y empieza ya a meterte a la cocina y hacer las cosas así como el copero proyectó en su sueño todo el entendimiento que tenía acerca de su asignación. ¿Qué tanto sabes tú? ¿O qué tanto te has preparado? ¿Qué tanto te has metido
en esa asignación que ves, visualizas que Dios tiene para ti. ¿Qué? O sea, si tienes un llamado a ser pastor o a ser ministro, ¿de quién estás aprendiendo? ¿Con quién estás desarrollándote? Porque es necesario aprender de los que ya van caminando, van avanzando, pero ¿de quién estás aprendiendo? ¿Bajo qué árbol estás cobijado? ¿En qué revelación estás caminando? Esto es importantísimo, porque tu entendimiento de lo que vas a realizar te prepara para que al tercer día, cuando el rey te llame a cumplir tu asignación, tú vas y sabes lo que tienes que hacer. Porque ese rey en el sueño puede representar a nuestro rey, al rey de reyes, a Jesús. Y Él es el que te llama a tu asignación. Él es el que te da entrada a tu Canaán. Él es el que te puede llevar a cumplir su propósito en tu vida. Pero ¿estás listo? ¿O solamente ocuparás esa función un par de días porque no puedes estar bajo presión? Hay asignaciones que se otorgan de parte de Dios que nos meten bajo presión. Una presión fuerte. Tratar con mucha gente, el resolver muchos problemas, el que te digan problemas aquí, problemas allá, problemas más allá, situaciones que se levantan. Si no tienes la capacidad para soportar ese tipo de situaciones, pues no. Ser un gran empresario significa estar bajo la presión de la nómina, bajo la presión de los impuestos, bajo la presión de la renta, bajo la presión de los equipos de trabajo, bajo la presión de que se perdió mercancía y solucionar esos problemas. Solucionar esos problemas. No es lo mismo tener una tiendita, a tener un Oxxo, a tener un Walmart. O sea, la capacidad de administrar cada uno de esos negocios es diferente. Y si no aprendemos a estar bajo presión, pues no, o sea, el sueño de ser un empresario que tiene mucha lana, que trae su coche y que se acuesta a dormir todo el día y se va de viaje a Cancún, a las Islas Marías, a las Islas Bahamas, pues eso solamente es un sueño guajiro, ¿no? Porque realmente ser un empresario demanda enfoque, carácter, aprender a estar bajo presión, no soltar la empresa, buscar soluciones y buscar salidas para que la empresa no se caiga. El ministerio es estar bajo presión. Tener mucha gente en una congregación implica situaciones que se levantan, conflictos, problemas, que si uno no tiene el carácter para soportar estas cosas, truena, le da un infarto a uno y se queda. Si no está la gracia de Dios y si el carácter no ha sido procesado, entonces no aguanta la presión uno. Entonces, los sueños de Dios se pueden cumplir, pero si nosotros entendemos los procesos. La responsabilidad en casa, así como José con su padre, la responsabilidad en casa. El aprender a enfrentar el pozo, los procesos, las estaciones que se atraviesan. El ser un empleado responsable para ser promovido a algo mayor. El soportar las injusticias. El estar en una cárcel y seguir sirviendo. Tener la mejor actitud para poder interpretar los sueños de otros. Porque esa interpretación del sueño del copero, ya casi se me va el tiempo, la interpretación del sueño del copero tiene la interpretación particular para él de su asignación como copero de Faraón. Pero si lo tomamos para nuestros días, esa vid del sueño del copero representa a Cristo. Juan capítulo 15, Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Mi padre. La vid es Jesús y el padre es el labrador. Al padre es el que le damos ese jugo de uva, el vino. Pero esto habla de que debemos estar con nuestra mirada en Jesús, en la vid, con nuestra mirada en el Señor, con nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Y habla de estar dispuestos a servir a Jesús, estar atentos de los procesos dentro de la iglesia, del desarrollo, del fruto. Porque Jesús dice en Juan capítulo 15, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y para dar fruto implica que yo debo estar atento a que el fruto se dé. Desde los primeros brotes. ¿Cómo puede haber brotes en la iglesia del Señor? Puede haber brotes en la iglesia del Señor, pueden salir flores en la iglesia del Señor cuando compartimos el Evangelio.
cuando hablamos a otros de la salvación que hay en Cristo. Y a esos los injertamos en la vid, los injertamos en Cristo. Pero esa flor no se tiene que perder. Esa flor tiene que dar el fruto que madura. Ese fruto tiene que madurar. Y esto habla de acompañar a estos recién convertidos en su proceso de desarrollo espiritual. Lo tenemos que hacer. Es el llamado que nosotros tenemos. Es la asignación que tenemos como discípulos de Cristo. Bueno, el que es discípulo de Cristo sigue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que tiene que hacer. Estar al pendiente de lo más valioso para nuestro Dios, que son las almas. Para presentárselas al Señor. Cuidar a esos recién convertidos, estar con ellos durante el proceso hasta que maduren las uvas, sean extraídas y presentadas delante del Señor. El cumplimiento del propósito de Dios para tu vida va íntimamente ligado al cumplimiento del propósito de Dios a través de su iglesia. Tú y yo formamos parte de una iglesia. Y en la medida que entendemos el llamado a participar en la visión celestial, nos vamos a entrenar, porque nuestra mirada va a estar en Jesús, en la vid. Vamos a estar al pendiente de las almas que hemos ganado. Las vamos a traer a la congregación, vamos a cuidar sus primeros pasos, vamos a llevarlos por la senda de la restauración, vamos a formarlos como discípulos y vamos a presentarlos delante del Señor. Todo eso que hacemos en la iglesia es un entrenamiento. Es un entrenamiento que nos lleva a caminar en una visión, que nos lleva a caminar en una vida de fe, porque tengo que mantener mi mirada en Jesús y tengo que dar fruto. Tal vez en la vida nunca he ganado algo, pero ahora voy a aprender en el nombre del Señor a ganar, y a ganar lo más valioso que puede haber en todo el universo, que son las almas para Dios. Voy a ganar esas almas, las voy a cuidar. Voy a aprender a darle valor a una persona, a un alma. Voy a ayudarle en su restauración, porque tengo que ayudarle con el respaldo del Espíritu Santo y con la palabra. Tengo que llevar a esta persona a identificar la raíz, la causa de sus problemas, la causa de su situación, para que en Dios pueda buscar una restauración. Y cuando esta persona sea restaurada, la vamos a llevar a que se desarrolle como un fiel discípulo de Cristo, dando fruto. Todo eso va a ser una experiencia para mi vida. Me va a enseñar en el ámbito personal a ganar. Si eres un vendedor, si eres un empresario, si eres un profesionista, este servicio al Señor te va a poner en ti una mentalidad de fe, una mentalidad de desarrollo, una mentalidad de avance. Vamos a ganar. Si tienes una empresa, la vas a poner para ganar, para desarrollarte. Tienes un oficio, vas a aprender a ganar. Porque en el camino del Señor aprendes a ganar, lo haces en serio. Y después de que empiezas a desarrollarte, vas a aprender el valor de los pequeños logros. Esa primer semana, esa primer quincena, el cliente que por fin contrató tus servicios y te pagó, lo valoras, no lo derrochas, lo valoras, porque lo tienes que seguir invirtiendo. Lo tienes que seguir desarrollando. Cuando surgen problemas en tu empresa, en tu profesión o en tu oficio, te vas a ir a la causa de los problemas. No te vas a ir por los aires. A ver, ¿cuál es la causa? Esto te da un entendimiento de que todo tiene una causa. Y atacar las causas por las que tu empresa, tu profesión o tu oficio no se está desarrollando, te va a llevar a solucionar verdaderamente los problemas. Y no solamente los vas a solucionar, sino que vas a llevar a la empresa a desarrollarse. No simplemente tener un changarrito ahí abierto, sino desarrollarte, avanzar, prosperar con la bendición del Señor. Pero porque has aprendido a poner tu mirada en la vid verdadera, que es Jesús nuestro Señor. Posteriormente, ya concluyendo esta etapa de los sueños, porque mañana quiero continuar con otra temática ahí en Daniel. Dame 3 minutos, 4 minutos. Posteriormente, como vemos, el copero salió y se olvidó de José. Pero 2 años después, Faraón tuvo un sueño. Y nadie se lo podía interpretar. Y entonces el copero se acordó de José. Ya me acuerdo, mi señor, que en los tiempos en que cometí mis faltas, caí a la cárcel, y en la cárcel había un hebreo, un joven hebreo,
que interpretó los sueños del panadero y el mío, y se cumplieron tal y como él lo interpretó. Y entonces mandaron traer a José, sacaron de la cárcel, lo asearon, le cambiaron sus vestiduras y lo presentaron delante de Faraón. Lo mandaron traer, lo asearon, le cambiaron las vestiduras y lo presentaron delante de Faraón. Eso viene a tu vida también. Viene una promoción a tu vida. Si tu mirada está puesta en Jesús, si no te quedaste en el pozo de la amargura, si no te quedaste resentido en el camino, si no te atoraste en ninguna de las estaciones que has atravesado, y a pesar de que te metieron a una cárcel emocional, espiritual, donde injustamente te acusaban, pero has mantenido tu actitud de fe en el Señor, te has mantenido sirviendo al Señor, no te quedaste enganchado con pitufina, ni con tus hermanos, ni con nadie más, entonces tú estás listo para una promoción. Estás listo para la promoción donde el Señor va a dar la orden de que te saquen de esa condición, te limpien, te aseen y te den vestiduras nuevas. Te van a quitar las vestiduras de la cárcel y te pondrán vestiduras nuevas, porque viene una promoción a tu vida, porque viene una respuesta a tu vida por cuanto te has mantenido fiel y sirviendo al Señor. Llegó con Faraón y Faraón le contó, le dijo, me dijeron que tú sabes interpretar sueños. Y José, dándole la gloria a Dios. El que da la interpretación es Dios. El que da la interpretación es el Señor, Dios eterno. Y cuéntame el sueño. Y entonces Faraón le cuenta el sueño de las vacas gordas y de las vacas flacas. Y cuando digo vacas gordas, no te me quedes viendo a mí, por favor. Las vacas y de las vacas flacas y de las espigas bonitas y de las espigas marchitas, que veía salir del río 7 vacas gordas, como nunca había visto unas, pero después venían unas 7 vacas flacas, gordas, y las vacas flacas, tan flacas que nunca había visto unas como esas, no cambiaban su parecer a pesar de que se habían comido las vacas gordas. Y el sueño de las espigas era semejante. Y entonces José le interpretó los sueños. Y le dijo, los dos sueños tienen la misma interpretación. Los dos sueños. Vienen 7 años de mucha abundancia. Mucha abundancia como nunca se había visto en la tierra. Muchísima. Pero después vienen 7 años de muchísima hambre, como nunca se había visto. Entonces yo te aconsejo que quintes la tierra, o sea que el 20% de las cosechas las guardes, construyas graneros y te prepares para el tiempo de las vacas flacas. O sea que no solamente le interpretó el sueño, sino que le dio una proyección financiera. Le dio un plan financiero para administrar bien los 7 años y poder pasar los 7 años difíciles. Una proyección financiera. O sea que José se hizo experto en el camino, en interpretar sueños, pero también en hacer proyecciones financieras. No era un ignorante de los asuntos financieros. Fue puesto como gobernador porque Faraón dijo, José le dijo a Faraón, te aconsejo que pongas a un hombre que administre todo esto. Y Faraón dijo, ¿acaso hallaremos a un hombre como este en quien están el espíritu de los dioses? Y entonces dice la escritura que lo nombró gobernador de Egipto, le puso el anillo en el dedo y le cambió las vestiduras, unas vestiduras diferentes, y lo nombró gobernador de aquella nación. Pero lo nombró gobernador, eso fue la asignación de Dios para ese hombre, pero llegó a ser gobernador porque no se quedó atorado en el pasado, no se quedó atorado en el pozo ni en la cárcel. Aquellos sueños que recibió a sus 17 años, tuvo un cumplimiento a los 30. 13 años transcurrieron para que José pudiera alcanzar el cumplimiento de sus sueños. Pero a los 30 años ya era gobernador de Egipto. Cumplió sus sueños. Después de 13 años de ese proceso difícil, finalmente se cumplió. Que los sueños de Dios se cumplan en tu vida. Que los planes por los cuales Dios te dio existencia se cumplan en tu vida. Que los planes por los cuales Dios te trajo a vida
puedan cumplirse a cabalidad. Que no te quedes atorado en el pozo. Que cumplas responsablemente tu primera asignación que está en tu casa. En tu casa. Si eres joven, que seas un joven responsable en tu casa, que dé buenos resultados en sus estudios, entienda el valor de la vida, que se distinga de los demás jóvenes que pueden tener mala fama, pero tú te distingues por tener una túnica que el Señor te da, por cuanto tú has entendido que estás en esta tierra con una asignación y la tienes que cumplir. Si eres padre de familia, que cumplas bien tu asignación en tu casa, que proveas para tu casa, porque la Escritura dice que el que no provee para su casa es peor que uno incrédulo y ha negado la fe. Que en tu casa, con las limitaciones que tienes, seas responsable para que junto con tu familia alcances los sueños que Dios les ha mostrado. Que en el nombre de Jesús camines libre de todo resentimiento, libre de toda situación que viviste en la casa paterna. Lo que hayas experimentado, lo que hayas vivido, tienes que superarlo para que no te quedes en el pozo de la amargura. Te quedes en el pozo de la desesperación, para que puedas cerrar ciclos y poder comenzar un ciclo nuevo. Si no cierras el ciclo de tu infancia, si no cierras el ciclo de tu adolescencia, entonces seguirás los próximos años encerrado en ese pozo. Supera esos ciclos, que cuando llegues a tu trabajo, cuando desarrolles tu profesión, tu oficio, lo hagas con tal excelencia, lo hagas con tal convicción que seas promovido a algo mayor. Que de empleado seas promovido a gerente, que de simple profesionista te conviertas en un gran empresario, que trasciendas, que avances por cuanto tienes claro tus sueños, lo que Dios te mostró, y porque vas de la mano del Señor desarrollando una vida íntegra, que desarrolles tu profesión íntegramente, tu empresa con integridad, tu oficio con integridad, para que avances a la siguiente temporada. Que esa nueva asignación te haga crecer en capacidad administrativa, en capacidad de visión, en entendimiento de tu propósito, y que aunque se levanten acusaciones injustas en tu contra, aunque se levanten acusaciones que el diablo levante contra ti y te metan a una cárcel física, emocional o espiritual, o pretendan robarte tu posición o empresa, tú te mantengas firme, tú te mantengas con los ojos en Jesús, tú te mantengas con la mejor actitud sirviendo, sabiendo dónde vas, que en el nombre de Jesús ninguna acusación te detenga, que en el nombre de Jesús ninguna cárcel te detenga, para que el día que se te abra la puerta para tu asignación en esta tierra te encuentres listo, te encuentres preparado, con el carácter formado, con el entendimiento correcto. Seguirás aprendiendo, seguirás avanzando, seguirás creciendo, pero estarás listo para esa asignación en el nombre de Jesús, que eso se cumpla en ti. Si el Señor le mostró sueños a Faraón, un rey impío, si el Señor le mostró sueños a Nabucodonosor, un rey pagano, ¿cómo no te los va a mostrar a ti, que eres su hija? Busca en el Señor esos sueños y prepárate para el cumplimiento de esos sueños. Aprovecha el tiempo, aprovechalo, porque el reloj de la arena del tiempo sigue corriendo, sigue cayendo y no lo podemos detener, pero sí lo podemos aprovechar. Aprovecha tus días al máximo, al máximo, para que la bendición del Señor la puedas ver materializada, la bendición del Señor pueda tener un cumplimiento en los planes que Él ha trazado para tu vida. En el nombre de Jesús te bendigo. En el nombre de Jesús le pido al Espíritu Santo que te despierte, le pido al Espíritu Santo que te sacuda, le pido al que quite todo adormecimiento para que puedas caminar cada día en la dirección del plan de Dios para tu vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Se me rompió mi iPad. Pero bueno, aunque se rompa el iPad, la palabra está en el Espíritu y la compartimos con mucha alegría. Que tengan un excelente día y recuerda, no pierdas de vista al Señor ni los sueños que Dios tiene para ti. Amén.